Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder estar aquí en su casa, de poder estar bien, de poder estar con vida un día más delante de su presencia, de poder haber tomado un vaso de agua hoy día, de repente en nuestros almuerzos, a pesar de que no hay agua en nuestro distrito, hermanos. Damos gracias al Señor porque Él es el que hace todas las cosas, ¿no? Y Él también es el que suple todas nuestras necesidades. Este mes pues estamos tocando como eje transversal el tema de el ayuno y la oración, ¿no? En la mañana predicaba la pastora Magali acerca del ayuno, ¿no? Y cómo debe ser nuestro ayuno. Y justamente el día jueves también el devocional hablaba un poco acerca de esas dos cosas que el creyente, el cristiano debe tener, que son también dos, lo comparaba con las alas de un avión, ¿no? A veces y empezaba diciendo, si un avión sufre una avería y va a perder una de sus dos alas, ¿cuál de las dos alas elegiríamos que se pierda, la derecha o la izquierda? Diría, cualquiera, pero hermanos, igual se va a caer el avión, ¿no? El avión no puede volar con una sola ala, pues. Igual el creyente necesita de dos cosas, ¿no? Para andar firmes y poder caminar en los caminos del Señor. Y una de esas es la dependencia de Dios, depender completamente de Dios. Y otra es justamente la disciplina que tenemos que tener como creyentes, ¿no? En la cual viene nuestro testimonio. Y hay un grupo ahí de ejercicios que el Señor ha dejado, un grupo de actividades que el Señor ha dejado para poder justamente ir creciendo en sus caminos. Y uno de ellos es pues el ayuno y otro es la oración. Amén. Y en el Salmo 127 dice el salmista, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no es el que vela la ciudad, dice, entonces en vano, dice, vela la guardia, los guardianes. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no es el que cuida, dice, el que vela la casa o la ciudad, en vano también pues hace guardia, ¿no? Los que están vigilando. Dice. Quiere decir que eso no quiere decir que no tengamos que construir algo, ¿no? La casa. Dice el Señor, pues nosotros tenemos que ir construyendo la casa, pero en dependencia de Dios. O sea, nosotros podemos ser los constructores, los que ponemos ladrillo, pero de quien dependemos para poder poner ese ladrillo es del Señor. ¿Amén, hermanos? Gloria al Señor. En 1 Corintios también dice Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Amén? Yo sembré, dice, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Amén? Entonces, hay algo que, por ejemplo, los que se dedican a la agricultura saben muy bien que ellos tienen que pues preparar la tierra, ¿cierto? Preparar la tierra, acomodarla de repente, limpiarla, echarle de repente su abono, sus fertilizantes, luego tiene que sembrar la semilla, luego regarla, tiene que cultivar, recultivar, luego viene la siembra, la cosecha y un montón, ¿cierto?, de actividades que hace pues el agricultor. ¿Para qué? Para tener una buena producción, ¿cierto? Entonces el agricultor tiene que trabajar y mucho. Tiene que trabajar la tierra. La gente que trabaja en la tierra pues es un trabajo muy fuerte, muy duro, ¿no? Demanda bastante esfuerzo. Pero hay dos cosas que el agricultor no puede hacer. Hay dos cosas que el agricultor no están bajo su dominio. Una de ellas es el clima. O sea, el agricultor no puede ir por el clima. El agricultor no puede hacer que llueva, pues, ¿sí o no? No, pues sí, sé que mañana que llueva, ya, sí, voy a programarlo, mañana lluvia por si acaso. No, ¿cierto? Si no llueve, el agricultor se preocupa. ¿Cierto? No puede, tampoco el agricultor puede dejar que llueva, ¿no? Porque si hay una tormenta, por ejemplo, torrencial, también le malogra la cosecha, pero el agricultor no puede tampoco dejar que llueva, ¿cierto? Entonces, no puede controlar el clima. Y hay otra cosa que tampoco puede hacer el agricultor, él no puede hacer que la semilla comience a crecer. El agricultor no puede meterse dentro de la tierra y agarrar la semilla y darle aliento, ¿no? Animarla para que la semilla crezca, no puede hacer eso. La semilla de por sí va a crecer solita, ¿no? Por eso le decía el apóstol Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Amén? Hasta de repente el agricultor puede tener reservas de agua en caso de sequía, ¿no? O de repente cubrir sus plantas si va a llover mucho. Pero el crecimiento de la semilla la va a dar Dios. ¿Amén, hermanos? Entonces hay una dependencia directa del hombre con el Señor.
¿cierto? Del ser humano, un ser sencillo con nuestro Creador, con un ser superior a nosotros. ¿Amén, hermanos? Hay una dependencia. Y yo voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. En el libro de Daniel, damos la bienvenida a todos los hermanos que también están conectados a través del Facebook, a todos mis hermanos que están aquí en la congregación. En el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, vamos a leer el capítulo 6. Seguramente este libro lo hemos leído varias veces. Pues, hermano, esa historia ya la escuché hace tiempo, desde la escuela dominical. Es cuando Daniel es echado en el foso de los leones, ¿no? Pero no vamos a hoy a tratar acerca de los leones, vamos a dejar a dormir a los leones, vamos a hablar un poco antes de lo que sucede, ¿no? Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. ¿Ven? ¿Qué tal si nos ponemos de pie un momento para leer la palabra del Señor? Entonces, si lo encontramos, el libro de Daniel, el capítulo 6, del verso 1 hasta el 11. Y si lo encontramos, nos vamos poniendo de pie, ya para leerlo juntos. Daniel, cuando llegó aquí, él también sufrió cautividad, ¿no? Él no vivió, no nació en este lugar donde vivía, ¿no? Él fue traído ahí en contra de su voluntad y fue creciendo, ¿no? Aquí en esta etapa ya estaba ya mayorcito, ya estaba entradito en edad, ¿no? Vamos a leer el libro de Daniel, el capítulo 6, el verso 1 hasta el 11. Dice: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. El versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Amén. Vamos a leer nuevamente el versículo 10 y 11, que es los versículos de los cuales nos vamos a centrar el día de hoy. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Señor Jesús, te damos gracias en esta ocasión por habernos traído hasta aquí tu casa. Gracias porque tú has permitido, Señor, que estemos en este lugar. Y ahora te pedimos, Señor, de todo corazón, que seas tú quien esté hablando a nuestras vidas. Señor, habla a nuestros corazones, habla, Señor Dios mío, a nuestras mentes. Ayúdanos a poder entender tu palabra, ayúdanos a poder comprender, Señor Jesús. Ayúdanos a poder retener, Dios mío, lo que tú quieres enseñarnos en esta hora. Permítenos llevarnos algo de ti en este día, Señor Jesús. No permita que salgamos igual como hemos entrado, Señor, sino que podamos, Señor Jesús, llevarnos algo de ti en nosotros. Gracias, Señor, por la palabra que tú has dejado para nosotros. Gracias, Señor. Te lo pedimos a ti. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Gloria a Dios. Habíamos leído esta historia acerca de Daniel, ¿cierto? Dice que Daniel estaba en este lugar, el rey Darío lo había puesto como uno de los 3 gobernadores, ¿cierto? De este lugar, había constituido a muchos, muchos gobernadores, muchos sátrapas, pero 3 habían principales y uno de ellos era Daniel, ¿no? Y parece que este Daniel era superior a los otros 2, ¿no? Y como siempre en política hay contiendas, ¿cierto? Trata pues el que está a su lado del político golpear al otro, ¿no? Para subir, pues, ¿no? O hacer que el otro se caiga para que el otro pueda levantarse, ¿no? Así es. Eso siempre hay en política, pues, y aquí no era la excepción. Entonces estos querían golpearle a Daniel para que él se caiga y ellos tomar el puesto de Daniel, pues, ¿no? Así es, querían vacarlo a Daniel, pues, ¿no? Pero no le encontraba ni una falla, hermano. No tenía ni un antecedente, como decir, ni un anticucho, ¿no? No le encontraba nada a Daniel. Hasta que dijeron, ya, vamos a encontrarle una falla en su Dios, porque Daniel era judío, ¿cierto? Él creía en Jehová, entonces vamos a buscarle por ahí una forma de hacerle caer. Y le dijeron al rey, ¿no? Haz un edicto de tal manera que prohíbas que nadie en un espacio de 30 días pueda pedirle, solicitarle nada a nadie, ni siquiera a otro Dios, que no seas tú, rey, ¿no? Entonces fueron ahí, le tocaron el corazón del rey, pues, ¿no? por su ego del rey, ¿no? Y el rey dijo, ya está bien, yo lo firmo, pásame el edicto, y lo firmó. Y Daniel se entera, ¿no? Porque el capítulo 10, lo que hemos leído acá, dice, cuando Daniel se entera de esto, ¿qué pasaba? Era muy terrible, porque el castigo, eso viene después, ¿no? El castigo al que no cumplía esto era ser echado en el foso lleno de leones. ¿Ya? Ese era un castigo que se daba ahí, pues era un castigo común. El foso de los leones era un desnivel donde había pues leones hambrientos, ¿no? Entonces tiraban ahí al castigado, a la persona que se había portado mal, y todas las demás personas estaban en el otro nivel observando cómo los leones se comían pues a las personas. Entonces era un castigo muy terrible. Y Daniel cuando lee esto, cuando se entera de que había sido firmado el edicto, dice aquí, en el versículo 10, cuando se entera que había sido firmado el edicto, entró a su casa y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló y oró, dice, oraba 3 veces al día y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Entonces Daniel tomó otra actitud, diferente a la que de repente tomaríamos cada uno de nosotros. Daniel comenzó a orar. Entonces vemos aquí que este Daniel es una muestra de un ejemplo de dependencia de Dios. Un hombre que dependía del Señor. Y por eso justamente era la causa y el origen del éxito que tenía Daniel. Daniel no era exitoso porque era muy inteligente, porque era muy guapo, no era muy fuerte, no. Ya además ya estaba acá entrado en edad, ya estaba mayorcito. El éxito de Daniel en este lugar, que no era su lugar de nacimiento, sino que él había sido llevado a ese lugar, era la dependencia que tenía de Dios, porque él dependía de Dios. Amén. Entonces no era porque él dependía de su fuerza, de sus capacidades, sino porque él dependía del Señor. Y una de las formas como vemos que Daniel dependía del Señor era en su oración. Amén. Y vamos a ver aquí en estos 2 pequeños versículos 6 formas de cómo oraba Daniel, cómo era la oración de Daniel, porque esto nos ha dejado escrito el Señor como un ejemplo para nosotros, para poder imitar la oración de Daniel. En primer punto, vamos a ver 6, el primer punto es que Daniel oraba resueltamente, o sea, Daniel había tomado la determinación de orar. Por eso que cuando él se entera del edicto, humanamente, cualquiera diría, no, pues si oro me van a matar, ¿no? Entonces mejor ya no me abstengo de orar, pues, ¿no? O si no, oro a escondida de repente, ¿no? Eso de repente es lo que haría un ser humano cualquiera. Diría, pues, oro a escondidas, mejor me escondo, ya no oro ya como normalmente lo hago, sino me meto debajo de mi cama a orar, ¿cierto? O cualquiera diría, bueno, simplemente mejor dejo de orar, pues son 30 días nomás, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada así 30 días, el Señor sabe que yo oro todos los días, así que por 30 días que deje de orar no va a pasar nada. Hubiera dejado de orar. Pero Daniel, él había resuelto, él había determinado en su corazón orar. Y dice la Biblia aquí que él oraba 3 veces al día, ¿no? Entonces él había tomado la determinación, porque su sentido de dependencia de Dios le impedía dejar de orar a Daniel. Daniel no podía dejar de orar esos 30 días porque él tenía una dependencia con el Señor. Para Daniel era tan importante orar, era tan importante la oración como la respiración, hermanos. Y no estoy exagerando con eso, porque aquí Daniel había terminado incluso ir a la muerte
porque él sabía que iba a morir si es que dejaba de orar. Si tú dejas de orar, ¿te vas a morir, hermano? De repente no. Si tú dejas de respirar, ¿te vas a morir? Sí, ¿cierto? Para Daniel, si él dejaba de orar, también de repente para él significaba morir. Por eso que él no tuvo reparo en decir, yo voy a seguir orando, a pesar de que esto me lleve a la muerte. Y él sabía también que si él moría, se iba a la presencia del Señor, pues. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces, él había tomado la determinación. Entonces, cuando uno decide orar, hermanos, es por una determinación. No debemos orar porque, bueno, pues el pastor me ha dicho que tengo que orar, ¿qué voy a hacer, no? Tengo que estar acá los martes a las 8 y si no me ve el pastor, ya no me va a convocar otra vez cuando necesitan un líder, ¿sabes? Que tengo que venir nomás. No, uno tiene que orar porque ha determinado en su corazón acercarse al Señor, ¿cierto? Y tener esa relación con Dios, y por eso me acerco a Él en oración. Amén, hermanos. Pero como dijimos a un inicio, es un ejercicio espiritual. Es un ejercicio. Entonces yo tengo que ejercitarme, ¿no? Yo tengo que, como decía el apóstol Pablo, hay que ejercitarnos para la piedad, ¿no? No es que de un momento a otro tú vas a tener el deseo de orar. No, hay que ejercitarnos en eso. Hay que buscar justamente espacios para poder acercarnos al Señor. Y Daniel ya había buscado este espacio para acercarse al Señor. Él había tomado la determinación de tener una vida de oración. Y cuando tú tomas la determinación y comienzas a ejercitarte y tener justamente un tiempo de oración y un estilo de vida de oración, es porque ya es cuando entonces se te vuelve un hábito. Y ese es el segundo punto. Daniel oraba constantemente. O sea, Daniel oraba regularmente. Ya él se había hecho una costumbre de orar. Amén, hermanos. En el versículo 10, lo que hemos leído, decía de aquí, y abierta la ventana de su cámara, oraba, y quedaba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Se dan cuenta? O sea, ya él tenía un estilo de vida, porque dice que 3 veces al día ya oraba Daniel. 3 veces al día. 3 veces al día oraba Daniel y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. O sea que ella tenía la costumbre de orar. Entonces la oración, hermanos, es algo que se nos tiene que hacer costumbre. Amén. No es que se nos tiene que hacer una obligación. No es que se nos tiene que hacer, bueno, pues de repente algo, una actividad religiosa que hago, ¿no? Como el persinarse de repente, ¿no? ¿Cierto? O bueno, vamos a empezar algo y recemos el Padre Nuestro. No, no es algo así. La oración es una costumbre, un estilo de vida de poder acercarme al Señor. Amén. De poder hablar con el Señor, porque orar es hablar con alguien, ¿cierto? La oratoria es el arte de hablar, y el orar significa hablar, y en este caso hablamos con el Señor. Entonces tenemos que tener un estilo de vida de oración, y Daniel nos muestra aquí como un ejemplo de que cada uno de nosotros tenemos que tener ese estilo de vida de oración, hermanos, empezando por mí. Porque como le dije, eso no es algo que es como algo mágico que viene a nosotros. Tú eres un creyente, entonces ya tienes el deseo de orar todos los días. No es así. Tenemos que ejercitarnos. Así como que predicaba en la mañana la pastora Magali, el ayuno, ¿cierto? Que también es un ejercicio espiritual. La oración de igual manera. Tenemos que ejercitarnos. Y tenemos que hacerlo seguido para que se nos vuelva un hábito. ¿Amén, hermanos? Y cuando se nos vuelve un hábito, entonces ya vamos a comenzar a deleitarnos en ese hábito. ¿Amén, hermanos? Claro, entonces algo que ya tenemos un hábito, se nos hace costumbre, entonces ya no se vuelve pesado, no se vuelve algo fastidioso, sino que algo más bien se vuelve algo necesario incluso para nuestra vida. ¿Amén, hermanos? Y de repente algo que ha traído esta pandemia también para mi vida, porque yo también familiarmente carecíamos de esta costumbre, es que no oramos juntos en mi familia, oramos cada uno por separado, ¿no? Cada uno agarraba el tiempo que podía y oraba. Pero en este tiempo de la pandemia, cuando se estableció la cuarentena y estuvimos todos en nuestras casas, tomamos la determinación también de poder orar juntos, en familia. Y destinamos 1 hora del día, de todos los días, para orar. Y hermanos, cada día teníamos diferentes pedidos de oración. Siempre, bueno, en ese tiempo fue la primera ola, ¿recuerdan? Siempre ya nos venían, nos llevaban por teléfono y decían, tal hermanito está mal, tal pastor de tal lugar, tal hermano, tal la familia de tal, el sobrino de tal. Todos los días teníamos una relación de personas por quienes orar. O sea que no podemos tener un pretexto de decir, no tengo por qué orar, ¿cierto? Siempre va a haber un motivo por el cual orar. ¿Amén, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, Daniel oraba constantemente. Ese es el segundo punto. En el verso 16 de lo que estamos leyendo ahí,
el rey Darío, dice acá también, cuando luego que es echado en el foso de los leones, le dice a Daniel, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. O sea, el rey también reconocía, ¿cierto?, que Daniel servía a Dios y oraba continuamente. Y el verso 20 también dice algo parecido. En cuanto el verso 20 dice, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel, sigue hablando del rey, con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te ha podido librar de los leones. O sea, reconoce que Daniel servía y oraba continuamente a su Dios. Amén. Entonces, ese ejemplo tenemos que seguir, hermanos. Tenemos que orar, tenemos que tomar la determinación de orar. Y tenemos que orar constantemente, frecuentemente. La Biblia no dice tienes que orar tantas veces al día, tampoco nos dice tantas horas al día. Yo he escuchado a veces así de líderes que dicen, no, ya el que es ya nuevo en la fe tiene que orar tantas horas diarias, el que es líder tiene que orar ya más 2 horas, el que es pastor tiene que orar 3 horas, el que es de repente apóstol tiene que orar 4 horas. No, la Biblia no dice cuántas horas hay que orar al día, ¿no? Pero sí dice que tenemos que orar. Dice en todo tiempo, ¿no? En todo tiempo. Hay que orar al Señor. Tiene que hacerse unos costumbres. Entonces, Daniel oraba resueltamente, ¿no? Daniel oraba constantemente. Daniel oraba confiadamente. Daniel oraba con un corazón de confianza. Dice ahí en el versículo 10 que hemos leído, dice Daniel, cuando supo que había sido firmado el edicto, abrió, dice, entró a su casa y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Abrió la ventana de su recámara que daba a Jerusalén, porque los judíos oraban justamente, dice, dirigiéndose hacia Jerusalén. Daniel no estaba en Israel, pues Daniel estaba lejos, no está en Babilonia. Y él abría la ventana de su cámara, dice, y oraba dirigiéndose hacia Jerusalén, ¿no? Esto es siguiendo pues la promesa que había dado Dios al pueblo judío, a los que estaban cautivos, cuando les dijo que, eso está en Primera de Reyes, no lo busque, yo lo voy a leer, está en Primera de Reyes, el capítulo 8, el verso 46 al 49. El capítulo 8 del verso 46 al 49. Donde dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieren airados contra ellos, y los entregaré delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierras enemigas, sea lejos o cerca. Y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que lo cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, de la tierra de sus enemigos, que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo edifiqué a tu nombre. Por eso los judíos oraban dirigiéndose hacia Israel, pues, porque Dios les había prometido justamente a ellos que estaban cautivos, que estaban en otras tierras, que oraren, que se arrepintiesen orando, mirando hacia Jerusalén. Por eso es que Daniel confiaba en la promesa del Señor, que él iba a un momento dejar de repente esta cautividad y volver nuevamente a la tierra. Por eso que él oraba dirigiéndose a esa tierra, hacia Jerusalén, ¿no? Hacia la ciudad de Jerusalén. Él oraba porque confiaba en el Señor. Entonces tenemos que orar, hermanos, confiadamente, sabiendo que el Señor desea que nosotros le pidamos. La palabra dice que el Señor ya sabe lo que nosotros vamos a pedirle, incluso cuando aún la palabra no sale de nuestra boca. Sin embargo, la palabra también dice que el Señor, que Él desea que nosotros le pidamos. Amén. Él desea escuchar nuestra voz pidiéndole lo que nosotros deseamos. Amén, hermanos. Dice, pedid, dice la Biblia, pedid y se os dará. Entonces, para poder recibir, tenemos que pedirle al Señor. Amén. Pero pedirle confiadamente, no dudando, sino creyendo que lo que estamos pidiendo se va a cumplir. Amén, hermanos. Si es la voluntad del Señor, se va a cumplir. Yo recuerdo hace unos años, aquí también llegó, había un hermanito que en la iglesia
Vivía, me acuerdo, arriba, en la parte. En ese tiempo era la última casa que había. Ahora ya hay más casas ya, pero en ese tiempo era la última casa, recuerdo. Y el hermano se puso mal y dejó de venir y fuimos a visitarlo. Y estaba, pero mal, hermano, pues estaba bien delgado, ¿no? Estaba deshidratado. Y me acuerdo que lo llevaron al hospital, al hermano. Me acuerdo que se quedó un tiempo a vivir en el taller del pastor Jorge, porque le era difícil subir, no tenía fuerza para subir hasta su casa. Y después, cuando le dieron el diagnóstico, fue terrible, pues le diagnosticaron una enfermedad que era pues incurable. Y recuerdo que veníamos a orar acá con los hermanos y pedíamos oración por él. Y yo oraba, me acuerdo, por el hermano, pero oraba dudando. Yo decía, pero si no se va a poder curar, decía, ¿no? Si esa enfermedad es incurable. Y en un momento como que algo me cacheteaba, ¿no? Pero si para el Señor nada es imposible, hermano, ¿por qué estás orando así, no? Y decía, tienes razón, tengo que orar. Y oraba y otra vez me venía a mí, ¿no? Pero si no se va a poder curar esa enfermedad, decía, ¿no? Y otra vez venía esa cachetada, pero tenemos que orar con fe, creyendo, confiando de que el Señor es el que tiene control de todas las cosas, hermanos, amén. Y Él hará la cosa que tiene que hacer, amén. Así tú dudes, así tú piensas que no va a ser, ora como si ya fuese, dice la palabra, amén, hermanos. Después de un tiempo, y eso lo sé porque si no lo supiera no lo contaría, pero yo sé porque el hermano, como no tenía teléfono, dio el teléfono de mi casa, pues, y llamaron a mi casa del hospital diciendo que vaya porque había algo raro en sus análisis. Y fue el hermano y le dijeron que ya no tenía la enfermedad. El hermano se curó. Para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Y yo lo digo porque yo lo vi, o sea, yo fui testigo de eso. Si no, no lo contaría. Entonces el hermano se curó, hermanos, por la oración de fe que se hizo. Porque dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. Amén, hermanos. Por eso siempre hay que orar confiando en el Señor. No quiere decir que nosotros vamos a orar por la persona y nadie va a morir, no es así. De todas maneras, alguien pues siempre está dentro de la voluntad del Señor, ¿cierto? Pero si tiene que pasar y estamos en la posibilidad de orar, siempre oremos por las personas, confiadamente, confiando de que las cosas van a salir bien. Daniel oraba confiando en el Señor. Él sabía que Dios lo iba a librar de esta pena. Daniel sabía que Dios lo iba a librar del foso de los leones, a pesar de que no lo librara del castigo, porque él fue el castigo, lo echaron en el foso. Pero Daniel sabía que Dios lo iba a librar de esta condición. Por eso que él tuvo la determinación de orar, siguió orando constantemente como lo hacía 3 veces al día y abrió las puertas de su cámara para que incluso los sátrapas y los gobernadores vieran que él confiaba no en su capacidad, no en su inteligencia, sino confiaba en la persona en la cual él había puesto su dependencia, que era el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces oraba Daniel resueltamente, Daniel oraba constantemente, Daniel oraba confiadamente, Daniel también oraba agradecidamente. Daniel oraba agradecidamente. En el versículo 10 dice, que estamos leyendo Daniel, el capítulo 6, en el versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias. Amén. No solamente oraba, sino que daba gracias. Imagínense. Daniel no llegó a su casa y se echó a llorar. Daniel no llegó a su casa y dijo, Señor, ¿por qué me has hecho esto? Señor, ¿por qué permites que me pase esto? ¿Por qué has permitido que atenten contra mí? ¿Por qué has permitido que maquinen contra mí? ¿Por qué has permitido que pueda pasarme esto, Señor? ¿Por qué has permitido que mi vida se ponga en peligro? No. Él llegó a su casa y lo primero que hizo fue orar y dar gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida que me has dado. Gracias, Señor, por los años de vida. Daniel ya era mayor de edad. Ya no era un muchacho como cuando llegó ahí a Babilonia, ya era mayor de edad. Y él le dio gracias al Señor por la condición en la cual le había dado y por la posibilidad que le daba de poder orar a él. Amén. Entonces, hay que orar, hermanos, siempre de manera agradecida. Agradeciendo al Señor, no por las cosas solamente que nos ha dado, sino también por las cosas que nos va a dar. Y por las cosas de repente que no ha permitido que venga también a nuestra vida. Y siempre hay 3 elementos que van juntos en la oración, y yo quisiera que ustedes vayan al libro de 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 16 hasta el 18, vamos a leer, es cortito.
Primera Tesalonicenses, el capítulo 5. El verso 16, 17 y 18, que dice: estad siempre gozosos, dice, ¿no? Estad siempre gozosos. ¿Qué más dice? Orad sin cesar y dar gracias en todo. Amén. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dar gracias a Dios en todo. Entonces esos son tres elementos: el gozo, ¿no? Dice estar siempre gozosos, la oración y el ser agradecido, la gratitud. Esos son tres elementos que deben estar siempre juntos, hermanos: el gozo, la oración y la gratitud. Amén. Porque cuando hay gozo no vas a querer orar tampoco, pues. Por eso tienes que buscar siempre el gozo del Señor. Amén. Y cuando estás sin gozo, muchas veces vamos a poner la oración en segundo plano, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede a veces cuando hay un partido? Perú juega de repente contra Madagascar y hay justo tiempo de oración aquí en la iglesia. Los hermanos no vienen. ¿Por qué? Porque prefieren a veces quedarse a ver el partido de Perú contra Madagascar. ¿Usted cree, hermana, que Daniel se hubiera quedado a ver el partido de fútbol en vez de ir a orar? No creo. Daniel se hubiera quedado a orar, ¿cierto? Daniel no hubiera dicho: no, pero hermano, va a jugar la Padula, quiero ver los goles de la Padula. No, hermano. Daniel, él hubiera preferido quedarse a orar antes de ver otra cosa, porque él había tomado la determinación y oraba constantemente y oraba agradecidamente al Señor. Entonces él había ese gozo que hay en nuestro corazón, ese gozo que pone el Señor va a hacer que nuestra oración justamente sea una oración que llega a los oídos del Señor, y tenemos que orar siempre agradeciendo al Señor, dándole gracias a Dios. Amén, hermanos. Cuando el Señor, ¿recuerdan ustedes ese milagro que hizo el Señor de la multiplicación de los panes y los peces? Cuando el Señor tenía ahí miles de personas frente a Él y dijo: a ver, tráigame, ¿qué le damos de comer a esta gente? Y dijo: hay un muchacho que tiene ahí unos 5 panecillos y 2 pescaditos. Y el Señor dijo: tráiganlo para acá. Y dice el Señor que oró y dio gracias. Pero no oró y dio gracias cuando multiplicó los panes, sino antes de multiplicarlo. O sea, cuando no tenía todavía la multiplicación, no se había dado, oró y dio gracias. O sea, gracias por lo que iba a venir. Todavía no se había dado el milagro, pero ya Dios había dado las gracias. Amén. Entonces por eso el Señor nos pone como ejemplo Daniel, por ese corazón agradecido, de que sea cual fuere nuestra condición, sea cual fuere la situación que nos suceda, igual tenemos que tener ese corazón agradecido. Así las cosas nos vayan bien, como cuando las cosas no nos vayan tan bien. Así cuando de repente se vea un bonito porvenir, o cuando aún nuestro porvenir sea incierto, aun cuando tengamos un buen trabajo, o aun cuando nos hayan despedido del trabajo. Cuando de repente tengamos para comer mañana plata para ir a comer de repente un pollo a la brasa, o cuando de repente nos quedemos en nuestra casa comiendo un pollo a la grasa nada más. Entonces, en cualquier situación, démosle gracias al Señor. Amén, hermanos. Que en nuestro corazón siempre tengamos ese gozo y ese deseo de orar al Señor y agradecerle. Por último, como último punto, Daniel oraba fervientemente. Y eso está en el versículo 11 de lo que estamos leyendo, en el capítulo 6 de Daniel. El versículo 11 dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Rogando, o sea, oraba fervientemente. Rogando significa suplicando, ¿no? Implorando un favor de parte de Dios. Daniel estaba orando, implorando, suplicándole a Dios fervientemente. Entonces tenemos que orar también fervientemente, o sea, mostrando al Señor nuestros deseos, poniéndole al Señor, exponiéndole lo que realmente desea nuestro corazón. Una oración ferviente, por eso, ¿no? Rogando, pidiéndole. En el libro de Hebreos, el capítulo 5, el verso 7, dice: y Cristo, Hebreos 5, 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, ¿no? Dice con su clamor, eso es clamor, ¿no? Hay que orar clamando, rogando, suplicando, pidiéndole al Señor. Amén, hermanos.
En Santiago dice, la oración del justo puede mucho. Elías oró, dice la palabra, y el fuego cayó. Cuando Josué también elevó oración, el sol se detuvo. Hay que pedirle al Señor y el Señor hará. Pero hay que orarle justamente con determinación, constantemente, frecuentemente, agradecidamente, fervientemente, sabiendo que el Señor hará. Nosotros le pedimos, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Amén. Tocad y se te abrirá. Pidámosle al Señor. Tomemos este ejemplo de Daniel y acerquémonos siempre al Señor en oración. Busquemos de su presencia y pidámosle fervientemente por aquellas cosas que de repente nos están estorbando en nuestra vida. Pidámosle, Señor, quita de mí esta ira, Señor, quita de mí este enojo, quita de mí este mal carácter que tengo, quita de mí, Señor, esta falta de perdón que no me gusta, que a veces me cuesta perdonar a mis hermanos, me cuesta perdonar de repente a mi familia, a la gente que me ha hecho daño. Quita de mí, Señor, esto. Oremos al Señor de esta manera. Señor, quita de mí la envidia de repente que tengo. Quita de mí, Señor, el maltrato que tengo para con las personas. Pidámosle al Señor aquellas cosas que sabemos que no nos hacen bien. Pidámosle al Señor que Él haga la obra en nosotros. Y pidámosle también por tener aquellas cosas que de repente nos hacen falta. Señor, ayúdame por favor a amar más a mi prójimo. Señor, ayúdame de repente a comportarme mejor con las personas. Señor, ayúdame a ser más misericordioso. Señor, ayúdame por favor a escuchar a la gente, a tener realmente pasión por las almas para poder compartir de tu palabra. Pidámosle al Señor. Hay tantas cosas por las cuales orar al Señor, hermanos. Hay tantas cosas por las cuales pedirle a Dios para mejorar nuestra vida. Pero tenemos que ejercitarnos. Tenemos que hacerlo un hábito. Amén, hermanos. Tenemos que hacerlo un hábito. Y tendremos ese hábito de orar. La iglesia tiene un tiempo separado de oración aquí para que podamos asistir. Y ha designado también ciertos horarios para poder orar. Aprovechemos esos horarios si es que de repente no tenemos la comodidad en casa para hacerlo, ¿no? Aprovechemos esos horarios, esos espacios. Pero si tienes en tu casa la posibilidad, también busca un lugar. Porque como decía, la Biblia no dice exactamente a qué hora tienes que orar, ni cuánto tiempo tienes que orar, pero sí dice que tienes que orar. Así que busca un espacio, busca un lugar, busca un tiempo especial cada día para poder acercarte a Dios. No necesariamente tienes que estar de rodillas, con los ojos cerrados. Hay personas que oran de repente con los ojos abiertos, hay personas que oran de rodillas, hay personas que oran sentados. Puedes estar orando de repente manejando tu auto, puedes estar orando mientras cocinas, ¿cierto? Puedes estar orando mientras caminas, en camino a tu trabajo, ¿cierto? Hay personas que oran de repente con el rostro en tierra, postrado, ¿cierto? Hay gente que ora de repente con los ojos hacia el cielo. Entonces no hay una forma que el Señor ha dicho, tienes que orar así, no. Pero sí dice el Señor que tenemos que orar. Como dice el Señor, orad sin cesar. Busquemos el espacio, busquemos el tiempo y oremos al Señor. Amén. Vamos a poner de pie, hermanos. Vamos a poner de pie para darle gracias al Señor. Decimos, gracias, Dios mío, te damos en esta hora por este tiempo tan especial en el cual hemos separado para poder acercarnos a ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has dejado, oh Señor, esta palabra, Señor Dios mío, de tu siervo Daniel, de este profeta, el cual, Señor Dios mío, no fue pues un hombre que vivió encerrado, sin hacer nada, sino que tuvo una vida normal como cualquier persona. Sin embargo, pudo dejarnos este modelo de oración, Señor. Pudo dejarnos esa determinación en su corazón de orar siempre a ti, Señor Dios mío. Ayúdanos si de repente aún no tenemos esa costumbre, Señor, de orar. Ayúdanos porque de repente aún todavía no hemos agarrado este hábito, Señor. De repente estamos tiempo en tus caminos. De repente conocemos hace años, Dios mío, y aún no tenemos este hábito de acercarnos a ti todos los días para orarte. Señor, permítenos tomar la determinación de disponer un tiempo cada día para poder orar a ti, Señor Jesús. Hoy ya no necesitamos, Señor, mirar hacia Jerusalén, mirar a ninguna ciudad, Señor, sino solamente necesitamos mirarte a ti, Dios mío. Solamente necesitamos, Señor, levantar nuestra mirada hacia el cielo y poder orarte a ti, Señor. Y tú nos escucharás, porque así lo dice tu palabra. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, llorare y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor Jesús, Dios mío, hoy estamos
tan necesitados de que tú sanes nuestra tierra, Señor Jesús. De que tú sanes nuestra vida, sanes nuestro corazón, Señor. Que te metas en lo más profundo de nosotros, Señor, para examinarnos y para poder quitar todas aquellas cosas que nos estorban. Para poder pulir, Señor, nuestro carácter, nuestra vida, nuestro temperamento. Para poder asemejarnos un poquito más a ti, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdame a mí, Señor, Dios mío, a poder manejar mi carácter, a poder manejar mi temperamento, a poder, oh Señor, manejar mis emociones, a poder tomar esa determinación, Señor, de acercarme a ti en oración cada día. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Yo te pido, Señor, desde el más antiguo hasta el más nuevo, Señor Jesucristo. Que tú nos ayudes, Señor, también a ser, así como Daniel, hombres y mujeres de oración. Que cuando tengamos siempre, oh Señor Dios mío, la oportunidad, nos acerquemos a ti, Señor, en oración. No solamente cuando venga la adversidad a nuestra vida, no solamente cuando venga el problema, no solamente cuando estemos metidos en dificultades, sino oremos en todo tiempo, Señor. Cuando las cosas nos van bien, cuando las cosas no nos van tan bien, Señor, igual oremos a ti. Gracias, Señor, porque tú has dejado este medio tan importante que es la oración. Porque tú quieres comunicarte con nosotros, Señor Jesús. Y gracias porque tú nos escuchas, tú nos oyes, porque somos tus hijos, porque nos amas. Gracias, Dios mío, por ese amor. Gracias, bendito Dios. Te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos y le damos la gloria al Señor? Decimos que la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.